Tres, perdón. Pues tres, para Jacques Cheminade. Y la pregunta, bueno, Jacques, ¿te la digo en español o en inglés? Bueno, en español porque hay traducción simultánea, no te Vale. preocupes. Dice, el año pasado en la Universidad Menéndez y Pelayo de Santander, Enrico Letta, ex primer ministro italiano, dijo que si los países europeos no avanzaban hacia la unión política, dentro de 15 o 10 años no podrían hacer otra cosa que decidir si querían ser súbditos de Estados Unidos o de China. Y la pregunta es, ¿qué opina de esta afirmación? Primero. Y segundo, ¿cree usted que la Unión Europea será capaz en 10 o 15 años de avanzar hacia la unión política? That's for me now. Sí. Okay. Jacques. I am in foreign policy. En política exterior, yo soy seguidor de De Gaulle y como De Gaulle me importa mucho Europa, toda la Europa. No me impresiona mucho la Unión Europea y la unidad en ese sentido. El euro no ha sido una moneda independiente, se basa en la soberanía del pueblo, no hay tal. El euro ha sido promovido desde antes de los proyectos necesarios que se requiere para crear la verdadera unidad. Así que en este momento, hasta Jacques Delors, que era el más pro-europeo en Francia, dice, yo no entiendo lo que se ha vuelto mi euro. Y es verdad. Hoy es una política totalmente monetarista del Banco Central Europeo, que es la institución más fuerte de Europa, y eso en el marco de un control de los estados por parte de los bancos centrales a nivel internacional. Entonces, en ese sentido, tenemos que deshacernos del control que tienen los bancos centrales de las economías, porque esos bancos centrales están en la tradición de la City de Londres y de Wall Street. Entonces, yo creo que el gran desafío no es un acuerdo entre los países europeos, tal y como son ahora, porque es lo que deben entender los países europeos como su verdadera razón de ser, su verdadera política a nivel del mundo como existe hoy día. Entonces, en ese sentido, creo yo que perdimos una oportunidad en Europa con el plan Fouchet en el 62, donde él propuso una Europa alrededor de proyectos físicos. Y con estos proyectos físico-económicos, varias personas estaban de acuerdo, otros no, sobre la cooperación. Esto hubiera creado la base para un verdadero desarrollo económico y físico de Europa. Pero el dinero ha sido algo que ha disuelto el mundo porque es la comunidad bancaria internacional que ha llegado a controlar todo. Entonces, en Europa, este ha sido el gran error. Esto se tiene que resolver primero. Un solo país no lo puede lograr, pero se tiene que resolver en base a proyectos que juntan a los países, que los unen en un propósito común, haciendo cosas que entre ellos, como por ejemplo una participación en la nueva ruta de la seda, como en el desarrollo de África, crearía proyectos y obras donde Europa tendría un contenido positivo, no como ahora. Ahora Europa es una combinación de la burocracia de Bruselas, el Banco Central Europeo, que es monetarista, es una institución monetarista, Christine Lagarde y Draghi son lo mismo, como Trichet anteriormente, y la OTAN. La OTAN, de facto, forma parte de la Unión Europea, porque la OTAN y los que participan en la OTAN, esta es una de las cosas, de los elementos de la Unión Europea. Hay que reconocer que forma parte porque los que están afuera, que pueden ser, la mayoría están en la OTAN. Entonces, el sistema de la burocracia de Bruselas, el euro y la OTAN, todo eso hace que haya una situación que haya una verdadera unión de los europeos a nivel de la soberanía nacional. Entonces debemos ponernos de acuerdo más bien en proyectos, en grandes obras para crear esa soberanía nacional. Creo el memorándum de entendimiento
que negoció el señor Geraci y China ha sido un momento decisivo para eso, porque demuestra que algunas cosas, que algo diferente a lo que es lo común y corriente, la política europea, diría yo, desde 1986, donde dijimos en ese momento que Europa ha ido en una dirección falsa. Eso es lo que yo pienso, que hay una tendencia que Europa, en su condición actual, no se basa en la comunidad de los proyectos. Veamos qué podemos lograr con la comunidad de proyectos. No soy formalista, no hablo de la parte estrictamente legal o de leyes, pero creo que Europa podría funcionar de esa manera y no con Bruselas, con la OTAN, especialmente con la OTAN. Ha violado totalmente los acuerdos hechos con Rusia que tuvimos con Europa y más bien ha lanzado movido tropas más allá de las fronteras de la Alemania unificada. Entonces, en este momento no podemos trabajar de esa manera. Tiene que funcionar de otras maneras y esta es la cuestión de la soberanía en todos los aspectos. En este momento no podemos hablar de la soberanía de Francia. Todos los datos del Ministerio de Defensa vienen de Microsoft. Todo lo controlan compañías relacionadas a la CIA y hay un control aún en la educación o parte de la educación con Microsoft y su ayuda. Entonces, en este momento no se puede hablar de la soberanía, pero hay que organizar más bien una unidad para que los gobiernos decidan y no siempre someterse y crear algo que la franja y la ruta de China podría ayudarnos a salir de este dilema.